casi todas las conquistas sociales, por no decir todas, se han hecho a través de las ideas de la clase obrera, del socialismo, del comunismo, de los sindicatos luchando, haciendo huelgas. Las comunistas lo tenemos clarísimo. Pensiones, sanidad, educación, servicios sociales para la mayoría social y que le den por el saco a los bancos. Hay que decir que no es momento de pacto social, porque sus intereses y los nuestros son irreconciliables. Ahora es momento de lucha. Tenemos que expropiar a los expropiadores. Nosotros no vamos a ver qué es lo que cobra el mayordomo de la mansión. Nosotros vamos a que el pueblo se apodere de la mansión, se apodere del señorito y se apodere del pueblo. Nos importa un carajo lo que cobra. La mayoría silenciosa, su mayoría silenciosa, lamentablemente no existe. Lo que existe es una mayoría con voz, que lo que reclama es una alternativa al paro o a la precariedad. O pueblo que más ordena. El pueblo es el que ordena. ¡Sí se puede! ¡Salud, camaradas y república! Buenas noches, estamos en el programa 101 de Iskra Radio, después de aquel programa especial celebrando nuestros 100 programas como Iskra. Hoy hablaremos del Estado Islámico, de la yihad, primero relacionado con todo lo sucedido con el caso Charlie Hebdo, con los repuntes de islamofobia en toda Europa, y analizando más posteriormente pues el origen de este movimiento terrorista armado y su peso ahora mismo en el mapa geopolítico internacional, en la zona de Oriente Medio. El atentado en París vuelve a traer a nuestras pantallas imágenes terroríficas, el horror de los atentados y las muertes, pero también la hipocresía de los líderes occidentales, la islamofobia y la manipulación mediática. A partir de este atentado, analizamos en profundidad en el programa de hoy qué son el Estado Islámico y Al-Qaeda. Analizamos sus diferencias, intereses, contexto y momentos en los que aparecen, desde el convencimiento de que estos grupos islamistas radicales no representan al Islam, y denunciando los apoyos por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN y su utilización para derribar gobiernos contrarios a sus intereses a la vez que siembran el terror en la población. Empieza ya Iskra Radio. Bueno, y nosotros empezamos ya nuestra mesa de hoy. Como invitados tenemos a Nacho Las Marías, afiliado del PC Aragón. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, ¿qué tal? Y también tenemos con nosotros a Diego, afiliado de Puyalón. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Con nuestros invitados hablaremos hoy con 2 llamadas que también tendremos para hablar sobre el tema. Como primera pregunta, y entrando en el caso de más actualidad, en el caso de la revista francesa Charlie Hebdo, ¿qué análisis principal se debe hacer de este caso? ¿Solamente se puede ver cómo está la visión mayoritaria de los medios, libertad de expresión versus radicalismo religioso, o hay más allá? Eso para que os explayéis ahora de una forma general, una visión general del asunto. Nacho, por ejemplo, ¿quieres empezar? Yo creo que hay bastante más allá del tema de libertad religiosa. También deberíamos hablar del tema de cooperación entre los poderes occidentales y poderes que se reclaman ahora mismo como terroristas a partir de este caso. El hecho de que ciudadanos europeos hayan participado en atentados islamistas como se han calificado y demás, o cuestiones así. Analizar también quién de repente se ha convertido en Charlie Hebdo, una revista satírica de izquierdas refundada en el año 92, ¿no? Que ahora, bueno, parece que ahora se escuelgan bastantes líderes mundiales de Jesús y Charlie, como el Papa,
justificando los atentados, comparándolos con pegar un puñetazo a alguien porque se mete con tu madre. Eso es lo que dijo. Pues entonces va bastante más allá de un tema de libertad de expresión, que además es curioso que ahora gente que está aplicando la ley Mordaza, que está legislando para callar voces, de repente se convierte en Charlie. Diego. Sí, yo creo que fundamentalmente la utilización que está haciendo, dijéramos, los poderes occidentales, los gobiernos y toda la gente que se ha manifestado con el Yo soy Charlie y tal, yo creo que tiene que ver más con una reconfiguración de la política de seguridad, ¿no?, dentro de la UE, pues en ese sentido, ¿no?, de que utilizar el tema de la inmigración, de la islamofobia para, dijéramos, apretar más las clavijas en la dualidad, ¿no?, libertad, seguridad, como ya pasó en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho la utilización por ahí. ¿Crees que este caso, como has dicho ahora, es la utilización para producir islamofobia o produce islamofobia, de hecho? No estrictamente me refería a islamofobia, pero bueno, en una parte de la población sí que puede producir islamofobia. Yo creo que tiene que ver más con generar miedo al diferente y endurecer el tema de las leyes de inmigración, el tema de la seguridad y demás, ¿no? Obviamente, sí, uno de los efectos colaterales es el tema de la islamofobia, que además el otro daño colateral es que lo puede emplear más la extrema, en concreto en Francia, la extrema derecha, que está populista, ¿no?, en el Frente Nacional, que está bastante en auge. Sí, concretamente, además, de acuerdo, es decir, más que producirla, yo creo que la va a incrementar. Ya se venía produciendo, es decir, mucho antes de las manifestaciones, mucho antes de los atentados en París, veíamos ya manifestaciones en Alemania en concreto, en torno a la ciudad de Dresden sobre todo, y esto yo creo que más que producir homofobia la impulsa, es decir, ese miedo al diferente, ese rechazo al invasor invisible, igual que por ejemplo en los años 30 y 40 el invasor invisible judío en la Alemania nazi, tu vecino ahora es el Islam. ¿Esto no puede ser un poco pecar de eurocentristas? O sea, ¿se podría decir que el Islam ha evolucionado al mismo nivel que lo haya hecho el cristianismo? ¿O realmente sí que es algo que está atrasado respecto a lo que consideran una religión más integrada en la vida occidental? Nos metemos en el tema de las hondas raíces cristianas de Europa. Bueno, muy breve y un poco... Pues. Entonces, a ver, realmente yo creo que más que un tema de si una religión está más atrasada que otra, yo creo que más bien es que el cristianismo en Occidente ha retrocedido. O no, el peso religioso en Occidente a lo mejor no es tan fuerte como en otros países del Mediterráneo. Entonces, un poco habría que analizar más por ahí el temas del laicismo, al confesionalismo de los estados, si realmente podemos hablar de que... Entonces, es un tema para meterse en harina. Sí, es verdad que es un tema denso y además a mí que no me gusta nada el eurocentrismo ni pecar de eso, pues supongo yo que el hecho de que en Europa, pues por ejemplo, si de la Revolución Francesa, que supuso pues en cierto modo, además de otras cosas, pues también un poco la separación Iglesia-Estado, pues tiene que ver, ¿no? Pues que en Europa a lo mejor el cierto avance civilizatorio, que no lo hace ni peor ni mejor, un cierto avance, dijéramos, en temas de cuestiones políticos y sociales, le hace que tenga un poco menos, pero bueno, también sería discutible, porque la Iglesia Católica sigue teniendo un peso muy fuerte, y yo desde luego no creo que yo creo que el Islam sí que es una religión tan digna o tan no digna, quiere decir, como el cristianismo. La otra cosa es que ciertos grupos, dijéramos, más fundamentalistas sí que practican la actividad armada, pero claro, había que ver qué rol juegan y sobre todo al servicio de quién y de qué intereses, que eso creo que es la clave del asunto. Claro, sobre todo el tema del eurocentrismo viene a la hora de identificar al terrorista, por así decirlo. Es decir, que en el momento que es musulmán sí que se le va a identificar, pero nadie habló del cristianismo en los atentados de Utoya o en otros procesos similares que ha habido, como puede ser Columbine, como pueden ser otros muy similares, en el cual cristianos armados han entrado defendiendo la cristiandad, ¿no? Bueno, y sin ir más lejos, es retorcerse un poco, pero la propia Guerra Civil Española se definió como cruzada y no había pocos curas que o al menos desde las iglesias se disparaba y vamos se identificó todo el genocidio franquista. Bueno, hoy vas a hablar. Vale. Antes de entrar con la primera llamada, vamos a también a poner en claros a lo mejor unos conceptos. El término yihad, relacionado con el término que vamos a hablar ahora, Estado Islámico,
otro grupo terrorista como es Al-Qaeda. Son diferentes entre sí, no tienen nada que ver, están relacionados. Sí, tienen que ver. Bueno, voy a empezar. Yihad significa guerra santa, ¿no? Para los musulmanes o los que creen en el Islam. Lo que pasa, claro, que puede tener una vertiente, dijéramos, defensiva o una vertiente ofensiva. Entonces, Al-Qaeda y Estado Islámico, Al-Qaeda se funda yo creo que en el año 88, que es justo cuando la República Socialista de Afganistán, en Afganistán entonces era una república socialista apoyada por la Unión Soviética en plena Guerra Fría, y los Estados Unidos... Algo breve, que ahora hablaremos más en profundidad de esto. Vale, pues eso, se funda en ese contexto. De hecho, Osama Bin Laden, que se supone que el fundador, pues que todo esto habría mucho que hablar, ¿no? Sobre qué es, qué no es una red, dijéramos, de estructura de células, ¿no? Creada en ese contexto, financiada o apoyada clarísimamente por los Estados Unidos para derrocar esa república socialista. Y el Estado Islámico, sin embargo, se crea también en la invasión que hace Estados Unidos, creo, o al poco en Irak, y yo creo que se crea en el año 93 o 94, y sí que se vincula, o es una rama dentro de Al-Qaeda en la zona de Irak. Bueno, Irak, ellos se reivindicaban como Estado Islámico de Siria y Levante, entonces también la zona, dijéramos, del oeste de Siria, no del este de Siria. Pero a raíz de lo que está pasando en Siria desde 3 años a esta parte, pues ha intervenido y ha chocado con otros grupos que también forman parte de Al-Qaeda, como son al-Nusra, que es, dijéramos, Al-Qaeda en Siria, y entonces se ha producido como una especie de que Al-Qaeda ha decidido expulsar o sacar fuera al Estado Islámico. ¿Y el yihadismo podría ser un poco lo que engloba? Claro, el yihadismo sería la ideología que da... no sé. Sí, el yihadismo es una plasmación más actual, es decir, entendiéndolo como una ideología que se basa en la yihad, entendiéndolas de principios actuales, no tanto como cuando se fundó el Islam, sino aplicar la yihad es el método que tienen para aplicar la yihad a tiempos actuales. Ajá. Es decir, contra estados modernos. Sí, y además yo diría que es un método más ofensivo, ¿no? De ataque, no de defenderte frente a agresiones contra la religión o contra ellos, sino tratar de aplicarla por la fuerza. Ajá. Bueno, vamos ahora a hacer una pequeña pausa con una canción y volvemos con una llamada a Severiano Delgado, de la Universidad de Salamanca. El poder terrorista multinacional, las Naciones Unidas a la mundial. Poder terrorista de la mundial. Poseer el dinero, la tierra y el mar, todos obedecemos al gran capital. Todo el dinero al gran capital. La 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 la. Ritmo terminante. Todos a saltar, con este loco mambo voy a reventar. Escapar de la rueda mortal y una vida feliz en la publicidad. Poder terrorizar el gran capital. No es nada para el poder cuando lo vas a entender. Los grandes negocios, saqueo legal, rapilla infinita, el eje del mal. Búscate un trabajo, déjate explotar, muere de rodillas por tu libertad. Ritmo de pirate, todos a saltar, con este loco mambo voy a reventar. Ritmo de pirate, todos a saltar, con este loco mambo voy a reventar. Ya no me puedo parar. Tenemos con nosotros ahora a Severiano Delgado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues para empezar, creo que tenías preparada una breve introducción del tema que vamos a hablar, un poco la contextualización y el origen de todos estos movimientos y la situación actual en Oriente Medio. Bueno, tampoco vamos no vamos aquí a resolver grandes misterios, Vamos, quiero decir, hablamos un poquito por encima, es un tema muy amplio y en unos pocos minutos pues tampoco podemos resolver gran cosa. Aunque yo sí que creo que lo que podríamos empezar
es por aclarar algunos conceptos. No sé, yo creo que en todos estos temas de los que os estaba escuchando hablar ahora, en general conviene tener bien claro que cuando nos enfrentamos al problema del terrorismo islámico, del Estado Islámico y todo esto, no estamos hablando de un problema religioso, no hay una causa religiosa estrictamente detrás de todo esto. Son problemas políticos, sencillamente políticos. La yihad, pues tampoco hay que darle muchas vueltas. La yihad es la lucha armada de toda la vida, el terrorismo de toda la vida, el que conocemos de siempre. Lo que pasa es que llamándolo yihad parece que es otra cosa más importante, pero no, es el terrorismo de siempre. Significaba esfuerzo la palabra yihad, creo recordar. ¿Perdón? Creo que la palabra yihad significaba esfuerzo en árabe. Sí, bueno, tiene muchos significados. También hay muchos tratadistas, muchos comentaristas musulmanes que consideran que más bien se refiere a un esfuerzo intelectual o a un esfuerzo espiritual por ser mejor musulmán. Hay muchas formas de interpretarlo, pero bueno, no quiero entrar tampoco en ese asunto. Lo que me interesa más es caracterizar todo lo que está sucediendo con el Estado Islámico y demás, que interesa verlo más como un problema político, como la lucha entre diferentes facciones políticas más que un problema religioso. Aquí mismo hemos tenido en Europa hace poco el conflicto de Irlanda del Norte, todavía no está resuelto y siempre se hablaba de un conflicto entre católicos y protestantes, pero en realidad todos sabíamos que allí no era un conflicto religioso, era un conflicto político entre una comunidad republicana, una comunidad unionista, que por fuera se les caracterizaba como católicos y protestantes, pero el problema de fondo, el problema real, era un problema político, ¿no? Lo mismo ha ocurrido con las guerras de Yugoslavia en los años 90. El enfrentamiento entre los croatas, los bosnios y los serbios no era por las diferentes religiones a las que pertenecía cada uno de los sectores, sino era un profundo enfrentamiento político, ¿no? Entonces yo creo que a la hora de tratar de interpretar qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo árabe, en el mundo musulmán, tenemos que tener en cuenta que se trata en primer lugar de discursos políticos que están camuflados o que están disfrazados bajo una capa de religión. Entonces, desde fuera lo que más se ve es la religión, parece que la religión lo asuma todo, lo explique todo, pero en realidad debajo hay unos profundos conflictos políticos que ya vienen dándose en el mundo musulmán y en el mundo árabe desde siempre, lo mismo que en el mundo cristiano, en el mundo europeo, ¿no? Una preguntilla, así, a raíz de lo que vas a comentar seguramente. Entonces, el nacimiento estricto un poco de la yihad moderna, cuando empezó a estar en actividad, fue, aunque nos lo quieran a lo mejor vender como un motivo religioso, fue un motivo estrictamente político también. Sí. Es que yo creo que no se puede hablar tampoco del Islam así en general. El Islam es una cultura, una religión enormemente variada, ¿no? Hay unas enormes diferencias, por ejemplo, entre Irán, Turquía, Arabia Saudí, Egipto, Marruecos, Túnez. Todo esto son países musulmanes, pero que no tienen en realidad mucho que ver, ¿no? El país musulmán, donde más musulmanes hay en todo el mundo, es Bangladesh, por ejemplo, que es un país muy tranquilito. Y en África tenemos países musulmanes enormemente pacíficos como Mali o Senegal, y luego tenemos al lado a Nigeria, que ha dado el engendro monstruoso ese de Boko Haram. O sea que conviene tener en cuenta la enorme variedad que hay dentro del mundo musulmán, ¿no? En concreto, yo creo que el discurso político del Estado Islámico, del ISIS, es un discurso ultra reaccionario, es un discurso político muy, muy reaccionario. Ellos pretenden nada menos que volver, lo que dicen es que pretenden volver al califato de la época de Mahoma, según ellos interpretan aquel califato, ¿no? Es una interpretación muy, muy reaccionaria del Islam, que se basa en el wahabismo tan propio de Arabia Saudí. Es una interpretación del Islam que es ampliamente rechazada por el resto de los musulmanes y por los árabes, porque les parece que es una exageración hipócrita que no lleva más que la ignorancia, pero como los saudíes tienen mucho dinero, pues ahí se mantienen. Pero en todo este caso, en el caso tanto del ISIS como de Arabia Saudí y estas interpretaciones tan reaccionarias del Islam,
lo mismo que en el atentado contra Charlie Hebdo y todo esto, es el principal enemigo siempre, y esto lo habéis mencionado hace poco, antes de pasada, el principal enemigo que tiene esta gente siempre es el Estado laico. Es una gente que aborrece profundamente la separación entre la Iglesia y el Estado, la separación entre la religión y el Estado, y aborrecen profundamente los valores básicos de cualquier democracia, como pueden ser la igualdad entre hombre y mujer, la libertad de expresión, la libertad de asociación. Son una gente que sobre todo aborrecen y son enemigos de la modernidad. En ese sentido, pues son ideologías políticas muy, muy reaccionarias que se dan una capa de religión pues para huir también de ese mundo político que no les gusta. Es como si quisieran volver antes de la Revolución Francesa, ¿no? Antes del Estado moderno. Has comentado que proceden de la rama de los wahabíes. Dentro de esta rama, que hay diferencias también dentro de esta rama de los wahabíes, y también qué diferencias hay entre lo que pueden ser esta raza, no sé si llamarlo así, y estos grupos, y los suníes y los chiíes. Bueno, el wahabismo es una interpretación del Islam que se empezó a predicar un clérigo en el siglo XVIII en Arabia, en la península arábiga, un tal Abd al-Wahhab, de ahí viene su nombre, wahabismo, y es una interpretación del Islam extremadamente literal, extremadamente rigorista, de interpretar los textos del Corán al pie de la letra, como si no hubieran pasado los siglos por ella, y además hacer una interpretación de todo pues muy antipática, muy amarga, que a los propios musulmanes, ya te digo, la inmensa mayoría de los musulmanes no soportan a los saudíes, les parece que son unos exagerados, que se pasan 20 pueblos, que son unos hipócritas, y que el Islam que predica el wahabismo no tiene cabida en nuestros días. Pero lo que ocurrió fue que al crear el Reino Árabe Saudí, los poderes, en concreto el poder británico, entregó la monarquía saudí, les entregó la monarquía a la Casa Saudí, que es una familia, un clan tremendamente defensor del wahabismo. Entonces, los saudíes, el Reino Árabe Saudí, lo que ha hecho ha sido expandir su ideología reaccionaria por todo el mundo árabe y todo el mundo musulmán, pues a través de la financiación de mezquitas, la financiación de misiones, la financiación de todo tipo de publicaciones, radios y demás. Y ese Islam, ese tipo de Islam tan reaccionario es el que se está imponiendo sobre el resto de la comunidad islámica, ¿no? La mezquita de la M30 de Madrid la apagó Arabia Saudí y es un foco de irradiación de la más pura reacción, ¿no? Lo mismo ha pasado en el resto de Europa y del mundo. Lo que pasa es que, claro, como los saudíes tienen tantísimo dinero y son tan amigos de todo el mundo occidental, parece que sean inmunes a todo tipo de crítica, pero al contrario, yo creo que buena parte de los problemas que tiene ahora mismo el mundo musulmán proceden de Arabia Saudí. Sí. No olvidemos que el origen de Al-Qaeda, Osama Bin Laden y su grupo de adeptos al principio eran todos saudíes, que se tuvieron que refugiar en Afganistán porque la policía política saudí los acorraló porque ellos intentaban derrocar a la propia monarquía saudí para implantar un Estado Islámico en Arabia Saudí, ¿no? O sea que, quiero decir que lo que hay que tener en cuenta es eso, el problema político que supone la irradiación de este tipo de ideología reaccionaria de la Arabia Saudí. En cuanto al estricto nacimiento de lo que conocemos hoy por Estado Islámico, hemos empezado ya a comentar un poco en la mesa que está relacionado también con el nacimiento de Al-Qaeda. Sí, está todo muy relacionado y ya lo habéis mencionado antes. En realidad, por no volvernos más para atrás, la historia empezó con la invasión soviética de Afganistán en 1978, ¿no? Un poquito antes se había proclamado, mediante un golpe de Estado, se había proclamado la República Democrática Socialista de Afganistán, y enseguida pues Estados Unidos, Arabia Saudí, también Israel y otras potencias organizaron un movimiento de resistencia contra la República Democrática de Afganistán, contra la República
sovietizante de Afganistán, ¿no? Del movimiento de los talibanes. Al principio, pues, todo era miel sobre hojuelas y lograron derribar a la República Democrática de Afganistán, pero aquello lo que dio origen fue nada menos que al régimen de los talibanes, que fue muchísimo peor que lo que había antes. De Afganistán nos tenemos que ir ya a Argelia, que parezca que no, pero sí que tiene mucha relación, porque en Argelia, a finales de los años 80, el régimen del Frente Nacional de Liberación estaba ya muy debilitado, entonces para salvarse un poco el pellejo convocó unas elecciones legislativas en 1989, no, 1990. Entonces esas elecciones legislativas las ganó el Frente Islámico de Salvación, un partido islamista, y automáticamente lo que hizo el régimen argelino en 1991 fue anular las elecciones generales porque las había ganado el Frente Islámico de Salvación. Aquello dio lugar inmediatamente a una guerra civil en Argelia, en la cual participaron muchos de los que habían participado como guerrilleros en Afganistán, ¿no? Los afganos los llamaban, formaron una especie como de brigadas internacionales. Y aquello dio lugar en Argelia a una guerra civil tremenda que radicalizó muchísimo las posiciones de los islamistas y les dio todo un entrenamiento militar y organizativo del cual carecían, ¿no? Se podría decir una pregunta, bueno, hemos estado hablando un poco, ya no vamos a profundizar tampoco demasiado porque tampoco tenemos tiempo, pero una pregunta que sí quería decir para saber la opinión: las invasiones que se han producido en las últimas décadas a Oriente Medio, en Irak, en Afganistán, en Siria, por parte de potencias occidentales y Estados Unidos sobre todo, ¿en qué situación se puede decir que han dejado verdaderamente estos países? Y yo podría llegar a explicar el rápido ascenso y la fuerza actual que tiene el Estado Islámico, un movimiento como el Estado Islámico. Es que no es que lo expliquen, es que son la razón. El Estado Islámico existe a causa de la invasión de Irak y a causa de la guerra civil de Siria, que es el siguiente paso después de la guerra civil de Argelia, que sirvió para que todos los islámicos armados, partidarios de la lucha armada, se formaran a base de bien. El tercer paso nefasto fue la invasión de Afganistán por Estados Unidos en el año 2001, después de los atentados del 11S. Sí. Y ya lo que fue auténticamente la mayor catástrofe de todas fue la invasión de Irak por Estados Unidos en el año 2003. Una invasión por la cual espero que José María Aznar pene en el más profundo de los infiernos toda la eternidad, porque lo que hizo la invasión de Irak en el año 2003 fue disolver el Estado iraquí. No solamente se contentaron con disolver el ejército, sino que disolvieron el Estado. A partir de la disolución del Estado iraquí en el año 2003 hubo que reconstruir el Estado iraquí de arriba abajo, y claro, eso dejó el campo libre a todas estas milicias armadas para hacerse con el control de amplios territorios de Irak donde no llegaba el Estado, ¿no? Porque un Estado que ya no existía. A partir de ahí, cuando empezó la insurrección en Siria en el año 2011, todos estos milicianos armados que estaban en Irak se fueron a luchar contra el régimen sirio, contra el gobierno sirio. Lograron destruir también en buena parte el Estado sirio, en mucha parte del territorio de Siria, y a partir de ahí vino el fortalecimiento del Estado Islámico, que no le ha costado realmente nada hacerse con el control de amplios territorios de Siria, de Irak, porque en Irak el Estado realmente desde el año 2003 prácticamente no existe. Ha costado muchísimo reconstruirlo, y es un Estado muy débil que, como se ha visto, a mí me dejó realmente pasmado. Como se ha visto, llegaron los milicianos del Estado Islámico a Mosul, que es una ciudad enorme, una ciudad yo creo que es más grande que Zaragoza. Sí, como Barcelona, más o menos. ¿Perdón? Como Barcelona, unos 2 millones de habitantes. Sí, y se fueron, o sea, los militares se fueron, sin más. No defendieron una ciudad enorme,
Eso es, vamos, yo nunca he visto una cosa igual, y además no han fusilado a ningún general ni nada, porque desde luego ya habría que exigir responsabilidades al más alto nivel. ¿Cómo fue posible que Mosul cayera en manos de los milicianos islamistas, ¿no? Nacho, pero bueno, te quería hacer una pregunta ahora, sí, antes de acabar. No, bueno, no sé si es una pregunta, una afirmación o qué, pero estamos nombrando países como Irak, Afganistán, también apareció por ahí el nombre de Nigeria, es decir, estamos haciendo referencia todo el rato a estados fallidos realmente, porque no se pueden definir de otra forma estos países, ¿no? Son países que fueron creados artificialmente en procesos de descolonización. Bueno, estados fallidos no diría yo que sean estados fallidos, son estados. El Estado iraquí no es un Estado fallido, no era un Estado fallido. A partir de la invasión, a lo mejor, sí que se ha convertido sencillamente los Estados Unidos entró en Irak y disolvió el Estado. O sea, punto pelota, aquí se acabó el Estado, no es un Estado fallido. Para que te hagas una idea de cómo funcionaba Irak, te voy a decir un dato curioso. En el año 1959, Irak tuvo una ministra de Sanidad comunista. La primera mujer que ocupó un cargo de ministra, un cargo en un gobierno árabe, en todo el mundo árabe, fue una ministra de Sanidad comunista en Irak. Porque en aquella época, en los años 50 y en los años 60, francamente en Irak se vivía pues, bastante bien, se vivía muy bien. No era un Estado fallido, ni mucho menos. Era un Estado que tiraba para adelante estupendamente. Me refiero a estos fallidos en el sentido de que son estados que no se han podido consolidar por una cuestión puramente étnica, que están compuestos por 4 o 5 etnias, es decir, Afganistán, pastunes, kirguises, tayikos, de todo. Estamos hablando de Nigeria, que es un norte árabe y un surafricano. Estamos hablando todo el rato Irak, 3 etnias, 2 etnias y 2 religiones. Si estamos hablando todo el rato de países muy inestables por su propia composición. No creer, no son más inestables. Lo que hace inestables a los países es la intervención bélica de otros países, la pobreza hace muy inestables los países, cuando sus productos naturales y sus potencialidades económicas vienen a otras potencias extranjeras y las esquilman. Eso sí que me hace muy inestables los países, pero por ejemplo la India es un país enorme con una población tremenda, muy numerosa, y tiene un montón de etnias, un montón de idiomas, un montón de religiones, y nadie puede decir que sea un Estado fallido, es un Estado que funciona bien. Yo creo que lo que hace que un Estado funcione bien es la democracia. Cuando no hay democracia, cualquier Estado puede convertirse en fallido. Si a la ausencia de democracia y a la ausencia de las más mínimas libertades le añades que viene una potencia extranjera y te lía una guerra y te destroza el país, pues claro, yo no veo que sean estados que tengan nada, en esas sociedades no veo que tengan nada en sí mismos que los debe hacer fallidos, francamente. Bueno, Turquía no puede decirse que sea un estado fallido, y tiene una minoría kurda muy importante y tiene una diversidad religiosa pues también bastante curiosa, ¿no? Bueno, Severiano, nos tenemos que despedir ahora ya. Nos ha aclarado varias cosas de cuanto a contextualización, y esto podría seguir también más como debate, pero lo tenemos que cortar aquí. No sé, cuando queráis charlamos un rato, yo encantado. Sí, es otro debate, siempre lo decimos, tenemos debates aquí y se pueden alargar. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Vale, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. El príncipe saudita Al-Walid bin Talal confesó que en la capital de Riad, Arabia Saudita, financió al grupo extremista Estado Islámico para ayudar a combatir y derrocar al gobierno democrático de Siria. El príncipe saudita admitió el financiamiento que Arabia Saudita otorgó al grupo terrorista Estado Islámico, al expresar que, desafortunadamente, algunos en Arabia Saudita financiaron a combatientes extremistas en Siria. Ni el Estado Islámico ni Al-Qaeda podrían hacer lo que hacen sin el apoyo del exterior. Estas palabras del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se suman a la polémica lucha sobre los yihadistas en Medio Oriente. El Daesh es la última versión, la más bárbara, la más salvaje, producida por una factoría cuyo nombre no es el Sagrado Corán.
cuyo nombre es la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, que desde la ciudad de Peshawar, en Pakistán, 1979, para tumbar el gobierno de la República Democrática de Afganistán, dirigido por los comunistas, y para enfrentarse al ejército soviético, creó este ejército terrorista. Al cabo de los años, la última versión, pero la más bárbara, aunque el señor Obama se presenta en una trama hollywoodense como que él es quien va a poner en cintura el Frankenstein que ellos han creado. Esto es un Frankenstein creado en los laboratorios de la Agencia Central de Inteligencia con las fatwas, es decir, con la deformación religiosa de la dinastía wahhabí saudita, y con su plata, además. Llevan 3 años torturando al pueblo sirio y ahora los norteamericanos se acuerdan de ello cuando han cortado la cabeza a 2 periodistas norteamericanos, lo que lamentamos mucho, pero llevan cortadas las cabezas de decenas de miles de ciudadanos de la República Árabe de Siria, con la complicidad del régimen turco, del régimen saudita y de las potencias occidentales. Bueno, vamos a continuar con la mesa. Mientras llamamos también al doctor Maníbal Sarkis, que no lo habíamos llamado hasta ahora, que ahora vamos a llamar, que nos pongo en contacto con él ahora. Para empezar, bueno, voy a lanzar la primera pregunta, que cuando le tengamos en llamada podemos hablar todos. En el panorama internacional, el Estado Islámico, ¿qué espacio ocupa ahora mismo? Que es para entrar un poco en materia, que en la zona, ¿qué es lo que ha conquistado, dónde tiene poder real? Pues controla, dijéramos, la zona oeste-norte de Irak, con Mosul como ha nombrado como gran ciudad, que creo que es la segunda o la tercera ciudad de Irak, después de la capital, y también controla la zona este de Siria, ¿no? Que es una zona bastante despoblada y desértica, donde tiene menos presencia el Estado sirio. La zona, dijéramos, que está más pegada de Siria al mar, a Israel, al Líbano, no, esa la controla el Estado sirio, pero la zona este sí. Entonces esta es la zona donde orbitan, ¿no? En gran parte de Irak, y la parte este de Siria es la zona física que controla el Estado Islámico. Sí, hay algunos grupos en Libia que están reivindicados también como Estado Islámico, en algunos puertos de la Cirenaica creo que eran, pero vamos, no está muy clara la vinculación real que hay entre ambos. Bueno, y tenemos ahora el teléfono ya a Maníbal Sarkis. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, es doctor y experto en Oriente Medio, si no me equivoco. Has oído ahora lo que estábamos hablando del peso que tiene el Estado Islámico. ¿Querrías añadir algo más o ya quieres hablar un poco de los apoyos que recibe el Estado Islámico, a lo mejor en el panorama internacional? Sí, ya había escuchado lo que habían dicho ustedes. Ajá. En un principio. Bueno, como todos sabemos que Daesh, yo prefiero llamarle Daesh en vez de Estado Islámico, en un principio, como grupo terrorista que fue creado, financiado, armado, etcétera, etcétera, por tanto Arabia Saudita como Qatar, como Turquía, Estados Unidos y Israel fundamentalmente. Hasta los mismos representantes de la ONU reconocieron como los israelíes pues arman y financian y defienden a estos terroristas que en un principio operan tanto en el nordeste de Siria como en Irak y en algunas zonas también junto al frente de al-Nusra, las fronteras entre Siria y Líbano y con Palestina, y como reciben toda la ayuda del Estado sionista de Israel. Ajá. Y bueno, según esta pregunta ya las voy a lanzar a todos. Bueno, Maníbal, si quiere responder en primer lugar, y si me levanta la mano aquí por responder, también le daré palabra. ¿El Estado Islámico es un grupo homogéneo o realmente es diferente o de composición distinta según el país donde interviene? No, no es un grupo homogéneo ni mucho menos, porque
como hemos visto, pues bastantes europeos, mucho más de lo que en un principio se ha podido pensar, con lo cual es imposible que sea un grupo homogéneo, pero como utiliza la fuerza, utiliza la dominación y utiliza todos tipos de tortura y esto, incluso sobre sus miembros, como hemos visto, que últimamente han ejecutado a centenares de sus mismos correligionarios, diciendo que no habían enfrentado al ejército iraquí en sus últimas ofensivas para recuperar territorios ya conquistados antes por los de Daesh. Entonces, claro, bajo este punto de vista, son un grupo totalmente heterogéneo, venidos desde países muy diferentes, sociedades muy diferentes, incluso culturas muy diferentes, pero les une, al parecer, un objetivo común, que es, en un principio, la destrucción del Estado sirio, de la República Árabe Siria y de Irak, y con el pretexto de que en una etapa ulterior, pues crear lo que han llamado el califato o el Estado Islámico en Irak y en Siria, con extensión a lo que es o era en su día la media luna fértil o la Siria natural, englobando pues Siria, parte de Irak, Palestina, Jordania, Líbano y Chipre, y con una etapa posterior pues expandirse a todos los países que ellos consideran islámicos, pues para ellos representan en un momento dado de aplicar la Sharia en todos estos países. Le llamaron a todos los musulmanes del mundo para emigrar a este estado y así de esta manera pues llevar a cabo su proyecto, que no es para nosotros más que volver a dividir el mundo árabe en mini países, mini estados, en emiratos, para justificar incluso, bueno, en emiratos de tipo religioso, confesional, con un pensamiento, una ideología, una cultura wahhabí, pero es que los de Daesh incluso son ultra wahhabíes, lo que quiere decir que todavía son mucho más radicales, incluso ya al único estado wahhabí ya presente en la zona desde hace casi 100 años, lo consideran también un estado hereje y también querían dominarlo, bueno, ya como todos ustedes saben por las noticias. Y entonces, para poder llevar a cabo todo esto, pues ya dicen que hay que aplicar la Sharia según su entendimiento. Bueno, podemos hablar un poco ahora también de lo que ha pasado hoy más actual, que es la liberación de la ciudad de Kobán. Si podéis, bueno, puedes comentar tú, Aníbal, un poco lo que te parece esto y las consecuencias que tiene. Tengo las últimas noticias, parece que ya han podido echarlos de la ciudad de Kobani, que no es más ni menos que Ain al-Arab para nosotros. Es una ciudad siria, aunque le pongan otro nombre, y allí se defendía las unidades de defensa kurdas junto con los demás sirios de las demás confesiones, y con ayudas, pues aunque sean limitadas, de los Peshmerga del Kurdistán iraquí y de lo que han hecho llamar la coalición internacional para derrotar a Daesh, y esto que no era más que para nosotros una pantomima, que realmente no iba en serio, para erradicar este fenómeno
realmente, y lo que hacían pues poder contener de alguna manera táctica para ulteriormente preservar sus intereses en la zona. O sea, de momento parece que Ain al-Arab o Kobani, como está más de moda llamarlo aquí, parece que ha sido totalmente derrotado Daesh en esta zona. ¿Algo que quieran comentar nuestros invitados de lo de Kobani o algo que haya comentado Maníbal? Nacho, por ejemplo, Diego. Le oigo muy flojo, muy bajo el sonido. Ahora me oí, bueno, sí. No, bueno, pues vamos a pasar también. En cuanto a lo que estábamos hablando ahora, has dicho que sirios, kurdos han aliado para luchar contra el Estado Islámico, y lo de Estados Unidos te parecía una pantomima. ¿A Estados Unidos le conviene que exista un Estado Islámico? Sí, bueno, esto clarísimo, que le conviene. Fue creado ya, bueno, vamos a la historia un poquitín, cómo fue creado Al-Qaeda en su día, para luchar contra lo que llamaban ellos los herejes, los comunistas, los soviéticos, como quieran llamarlo, y con el tiempo pues el engendro pues llevó a otra formación que es al Daesh, ya desde hace unos años con este nombre, pero antes ya existía desde el 2002 prácticamente con otros nombres, que se ve que les gusta mucho cambiar de nombre, y así de esta manera pues como lo conocemos incluso últimamente como Estado Islámico. Estados Unidos, desde luego, bueno, el imperialismo en general, el sionismo también, sobre todo, y los países árabes con estados ya, para no decir anclados en la historia de hace más de 1400 años, a estos les interesa mucho Daesh porque realmente donde ha operado hasta el momento y donde ha operado todos los grupos terroristas, incluidos los que reclutaron para hacer el infierno sirio, pues van en la misma línea. Entonces, ¿quién es el beneficiario realmente de toda esta situación? En definitiva, pues el imperialismo, el sionismo y el Estado de Israel, sobre todo. O sea, aquí no hay otros intereses a la vista. Y finalmente, pues todo va a desembocar en lo mismo. Esto es lo que quieren ellos. Nosotros sabíamos que había el proyecto del Estado judío en Palestina, ya confesional, y para esto también convenía crear estados confesionales, emiratos o taifas en el resto del mundo árabe para justificar el otro, y ya de hecho pues vaciar incluso todo el oriente árabe de los cristianos fundamentalmente, para hacer para ellos, según creen ellos, unas sociedades, unos emiratos pues ya más homogéneos, unos gobernados por la Sharia y otros gobernados por su ley. Y Estados Unidos, sabemos muy bien, incluso en el Parlamento iraquí, dos parlamentarios pues hablaron claramente de cómo los aviones americanos hacían llegar armas, municiones, comida y ropa a los destacamentos de Daesh, y decían que esto iba, bueno, que había sido un error o que el viento lo llevó. Bueno, unas excusas hoy en día realmente son totalmente inaceptables. Incluso a una diputada iraquí habló de cómo aterrizaban los aviones en una base militar y cómo entregaban las armas y lo demás, municiones, alimentos y otras ayudas a los terroristas de Daesh. O sea, aquí hay una coordinación totalmente palpable. Además, en todos los bombardeos que decían que hacían sobre Siria, fundamentalmente bombardeaban infraestructuras sirias de gas, de petróleo, oleoductos, gasoductos,
incluso dependencias gubernamentales, edificios, fábricas que aún quedaban en pie, y todo lo que sea de infraestructura, por si acaso, una vez que podemos terminar con el terrorismo en Siria, pues el Estado puede volver a aprovechar estas infraestructuras. O sea, esto es palpable y totalmente visible, y mataron más civiles en el nordeste de Siria en sus bombardeos que Daesh. Bueno, pues vamos allá, se nos va a acabar el tiempo, Maníbal. Muchas gracias por todo, nos has aclarado bastante. Si quieres añadir algo más antes de despedirte como conclusión. A vuestra disposición, nosotros confiamos en que el ejército árabe sirio, con las fuerzas de la resistencia, tanto libanesa como los otros aliados de Siria, en esta guerra universal que se desató contra Siria para hacer lo que todos estamos viendo, que hemos dicho desde el primer momento de esta conspiración que había, la gente no se lo creía, pero me parece que a estas alturas todo ha quedado claro, y nosotros lo que queremos y lo que esperamos muy pronto poder terminar esta agresión contra Siria y volver nuestro país, pues, por lo menos a como era anteriormente. Muy bien, pues muchas gracias, Maníbal. Un saludo. Gracias a vosotros y a vuestra disposición. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Vuelto a tropezar a una patera flotando a la deriva. En la tostada, tráfico de órganos de un niño de color. No sé, yo no sé nada. Unos se forran, otros silbando, unos matando a la fosa. ¿Qué cojones? El poderoso no se detiene. Gritar bien fuerte, antiimperialista. Insaciable ambición, macabra ansiedad, expolio indecente, asquerosa usura, despiadado y brutal, morir o matar, el hombre hacia el hombre, la liberación. La historia cruel no se puede permitir, dejar vivir en paz a los pueblos explotados. Sigue volando el águila imperial, ahogando el porvenir con sus funestas garras. Su radio Martín, dejando huella, luchando contra el monstruo y la tiranía. Iba por ella, por mi hermana Cuba, por medio siglo de resistencia antiimperialista. Insaciable ambición, macabra ansiedad, expolio indecente, asquerosa usura, despiadado y brutal, morir o matar, el hombre hacia el hombre, animal racional. Entre la amenaza y la represión, los pueblos sin miedo gritan revolución. Ondeando al viento, un nuevo existir, las blancas estrellas antiimperialistas. Sobrevivir al terrorismo a diario es lo que hacen los habitantes de la provincia siria de Raqqa al residir en una zona controlada por el Estado Islámico. Entre abusos y violencia, lo único que les queda en su día a día es debatirse entre la vida y la muerte. Algunos emprenden intentos de huir de estas atrocidades. Decapitaciones, abusos, torturas. En Raqqa gobierna la ley islámica más radical.
tierra de salvación para sus fieles, infierno para los demás. ¿Cómo sobreviven? ¿Es posible huir? Además, en el norte de Siria, una mujer kurda se inmoló en un cuartel del Estado Islámico, causando la muerte de varios yihadistas. Anteriormente, este grupo extremista publicó un vídeo de la cuarta decapitación de un rehén, el británico Alan Henning. Volvemos ya con nuestra mesa después de la entrevista a Maribel Sarkis. Bueno, entonces podríamos decir que de nuevo no vuelve a ser una lucha internacional contra el terrorismo, sino que es otra acción más que obedece a los intereses del imperialismo. Sí, yo creo que lo que hemos estado hablando con las dos personas que han llamado, creo que han caracterizado bastante bien, ¿no? Yo creo que desde que hemos empezado a hablar de cómo se crean o cómo se potencian estos grupos desde la época de la República Socialista de Afganistán, y ha hablado bien de que luego en Argelia con el tema de las elecciones del Frente Islámico, yo creo que nos ha dejado alguna cosa más, ¿no? Porque estos grupos, esta especie de división internacional, brigadas internacionales yihadistas, también participaron en Bosnia, en la guerra de los Balcanes, que también respondían a intereses básicamente de la OTAN, ¿no? También participaron en Chechenia, también respondiendo a los mismos intereses, y luego, sí, obviamente luego pues en las invasiones de Afganistán e Irak, pero luego también han vuelto en Libia respondiendo a los mismos intereses, y luego en Siria respondiendo a los mismos intereses, que son siempre estos grupos que luego los propios poderes occidentales son los que catalogan como terroristas a combatir, son los que han estado alimentando durante años y años y años. Y llama la atención, ¿no?, que los medios de comunicación o esta propia gente hable parece que el Estado Islámico existe desde hace poco, desde que Estados Unidos ha decidido, desde el tema de los periodistas y tal, cuando han estado durante los últimos 3 años junto a los grupos como Al-Nusra, ¿no?, de Al-Qaeda, funcionando y decapitando sistemáticamente y asesinando de las maneras más viles a miles o a decenas de miles de sirios. Entonces choca la atención, ¿no?, incluso el trato mediático, de cómo se ha empezado a tratar cuando hablaban de retornados, cuando han empezado a admitir que han ido a luchar a Siria a practicar la yihad gente, cuando antes en esos propios medios se hablaba de poco menos que de rebeldes demócratas, ¿no? Entonces llama mucho la atención, ¿no?, todo este tratamiento que hacen. Pero bueno, sí, pues obviamente todo esto yo creo que responde a intereses claramente del imperialismo, y que se juntan también con el imperialismo americano y también del Estado sionista de Israel. Claramente es otro actor en la zona, y como han hablado también en las petromonarquías del Golfo, ¿no?, que son la Arabia Saudí, que es wahabí, Qatar, también Turquía, que salía de la OTAN. Es que hay un compendio de intereses, ¿no? Entonces también no sé si la gente que lo escuchen le quedará muy claro lo que es el wahabismo, ¿no?, que es una rama de la parte suní, porque es una de las dos partes del Islam. La otra es que dijéramos que está entre el 75 y el 80% de la población islámica es suní, y entre un 20 y un 25 es chií. Dijéramos que la parte suní es un poco más estricta en la interpretación, sin entrar en profundidad, y dentro del sunismo el wahabismo o el salafismo, que vienen a ser lo mismo, es todavía el fundamentalismo del fundamentalismo, ¿no? Y estos son los grupos que como Al-Qaeda, Estado Islámico, que a la vez han estado también alimentados no solo por el imperialismo americano, sino también por uno de sus principales aliados de la zona, que es Arabia Saudí. Sí, el tema estaría también por ejemplo, el Estado Islámico. Se le puede ir de las manos también, antes de, si querías comentar algo, pero antes de la pregunta, ¿se le puede ir de las manos al imperialismo lo que ha creado? Habría que definir qué se le vaya de las manos, porque... O ya se le está yendo de las manos con la decapitación a 3 periodistas, ¿se le ha ido de las manos, o para el imperialismo es algo controlado también? Yo creo que el plan va en que se le vaya de las manos, es decir, crear el enemigo y nueva excusa para una guerra, destrucción del material y resolución de la crisis, igual que se han resuelto todas las crisis anteriores, la del 14 y la del 39, con guerras internacionales. No hay problema con que se les vaya de las manos. Entonces, yo creo que el plan es que se les vaya de las manos precisamente. Entonces tú creas el enemigo, ya se ha hecho varias veces, creas el enemigo, lo pones encima de la mesa, lo dejas que funcione, se van anexionando trocitos, es decir, ya pasó antes con Alemania, Austria, Checoslovaquia y demás. Tú lo dejas que crezca y dentro de unos años resolveremos la crisis actual fabricando bombas y aviones. Claro.
No a lo mejor a esos niveles, pero vamos, sí que el traspaso de capitales que está habiendo de gobiernos públicos, de fondos públicos a empresas privadas a través de esto, pues no deja de ser una cosa positiva. ¿Qué es lo que has hecho? Es decir, si te fijas, ahora lo que ha habido es una escisión de Al-Qaeda, que la escisión consiste en crear un Estado. Se ha creado un Estado, tal cual. Es decir, tiene sus propios trámites administrativos, los tiene un sistema impositivo, tiene sus propios sistemas de impuestos, tiene infraestructuras productivas, y ese petróleo que está produciendo, ¿dónde acaba? Es decir, ¿lo están quemando sin más o solo para aprovecharlo para sus tanques o cómo? Es decir, ese petróleo, ¿dónde está acabando? Eso también son cuestiones que hay que ver. Es decir, ¿se les ha ido de las manos? Sí. ¿Les importa? No. 3 periodistas decapitados. Si es que ¿cuántos llevan decapitados? Bueno, no decapitados, sino tiroteados en Colombia o en otros sitios. Tampoco les importa nunca. Claro. Y bueno, y es que además Estado Islámico mucha gente dice, pero ¿de dónde ha sacado esa cantidad de armamento? Porque manejan hasta una gran cantidad de armamento pesado, que por eso las milicias kurdas que llevan años y años luchando tenían muy complicado enfrentarse a ellos porque tenían armamento pesado, o sea, artillería, tanques. Obviamente no hay que ser ingenuo, ese armamento viene vía Estados Unidos, vía saudíes, o sea, es obvio. Luego son los mismos que los declaran, los meten en sus listas de terroristas, pero bueno, estamos, como aquí ha nombrado el compañero, pues es un poco que se le va de las manos sin que se le vaya, para luego, en todo caso, crear el enemigo que les permite hacer guerras, que no deja de ser un impulso para su propia economía, como se demostró en las guerras mundiales, ¿no? Y pues quería comentar una cosa más que se me ha ido a la cabeza ahora mismo, pero bueno. Bueno, antes de que, si te vuelve, ¿veis una salida a todo esto que no pase por una nueva guerra de Estados Unidos y las potencias fabricando armamento, o en el otro caso una extensión del Estado Islámico hasta límites insospechados? Real no, es decir, encima de la mesa está esta solución, que es la que tienen ellos, que tienen el poder, y no hay más capacidad de negociar desde lo que somos nosotros. Es decir, ¿otros actores internacionales podrían tener su peso para pacificar de alguna manera el asunto? ¿O es pacificar consintiendo un Estado Islámico o pacificar ahí está no consintiendo un Estado Islámico? Porque eso tenemos que tenerlo en cuenta también, si lo queremos ahí o no. Hombre, yo creo que, por ejemplo, en el asunto de Siria, Rusia ha jugado un papel clave para evitar que Siria en estos momentos hubiera caído ya en manos de esta gente. Entonces, creo que esa multilateralidad que estamos desde hace, pues no sé, una década o poco menos, se está enfrentándose ya, dijéramos, a la hegemonía estadounidense. Sí que es interesante que se dé, porque si no países como Siria ya estarían condenados. De hecho, Libia, que la tomaron esta misma gente, y que era el país, que yo siempre no me canso de repetirlo, que era el país con mayor índice de desarrollo humano de África, pues a día de hoy es un país totalmente, es un estado fallido, como decías tú, como lo era Irak, y por eso. Entonces, y lo que quería decir, que ahora me viene a la cabeza, es que todos estos grupos salafistas, wahabíes radicales, armados, Al-Qaeda, Estado Islámico, que han estado actuando en los últimos años, siempre han actuado contra el mismo tipo de enemigos, bueno, contra los enemigos obviamente del imperialismo, contra los países más incómodos, más progresistas entre comillas, más laicos entre comillas, sí. Que son, pues, Siria, Libia, la República Socialista de Afganistán, Irak, con todos los peros que se quieran poner, pero claro, es que en su contexto tenemos Turquía, teníamos Arabia Saudí, Qatar, es decir, son países eminentemente con muchas más carencias democráticas de toda índole, que toda esta gente que ha querido criticar al régimen, a la República Árabe de Siria, no se molesta en analizar lo que tiene a su alrededor, bueno, aparte de Israel, que también es clave, ¿no? Entonces hay que ver que siempre han actuado como peones del imperialismo contra estos países más, por decirlo de alguna manera, progresistas o laicos. Es decir, la verdad es que para la rama wahabí no hay mayor enemigo que el mal musulmán. Eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Entonces, siempre va a atacar al laicismo, pero curiosamente al país laico por excelencia de Oriente Próximo, que es Turquía, ¿qué ha pasado allí? Es decir, ¿por qué no hay un salto a Turquía desde la frontera iraquí o siria? ¿Por qué no hay ese salto? Porque justo se quedan... Tú ves cualquier mapa y no... Ha habido algún cañoneo sin más, pero no ha habido un ataque directo a Turquía. Obviamente, porque son aliados de la OTAN. De hecho, yo no sé qué punto tiene de verídico, pero según qué página de internet yo leí que dentro de la frontera turca, y esto está hablando ya hace 2 años
o así, existían una zona, dijéramos, donde los milicianos de Al-Qaeda en Nusra se resguardaban y no dejaban entrar a la prensa a ver qué pasaba ahí, ¿no? Entonces había un pacto tácito también de Turquía con esto, y es porque, claro, es que todo cuadra si la OTAN ha estado apoyando, no obviamente enviando tropas, pero sí alimentando estos grupos para estabilizar el régimen sirio, el gobierno sirio. Efemérides. Ha tenido que salir un documental ganador de varios premios y festivales de cine, Ciutat Morta, para que el caso del 4F saliera de la marginalidad mediática. Una evidencia de que los montajes policiales y la tortura no es algo de lo que se libre en nuestro país, ni mucho menos. Aquel 4 de febrero de 2006, un agente municipal quedó tetrapléjico tras un suceso no aclarado, pero sí castigado. La versión oficial cuenta que fue una pedrada en la calle, mientras que los testimonios que aporta Ciutat Morta, datos médicos incluidos, habla de una maceta que impactó desde lo alto. La policía detuvo a varios jóvenes de manera totalmente arbitraria y les impuso de 3 a 5 años de prisión. Uno de ellos, Rodrigo Lanza, cuenta que lo llevaron al calabozo entre palizas. Él cumplió 5 años de condena en 2012, habiendo rechazado beneficios penitenciarios por autoincriminarse. Los 2 policías que testificaron en su contra fueron imputados tiempo después por torturas, denuncia falsa y simulación de delito. Y Patricia Eras, una de las jóvenes presa, se suicidó tras alcanzar el 3er grado en su último año de condena. Ahora conocemos que la Fiscalía de Barcelona rechaza reabrir el caso, al no aceptar como pruebas los nuevos datos sacados a la luz por el documental Ciutat Morta. Testimonios que contradicen la versión de la piedra tirada desde el suelo de la policía y afirman que fue una maceta desde lo alto, lo que contradice la versión oficial, ya que el acusado no se encontraba dentro del edificio. Un siniestro caso de montaje policial que revela que el Estado español, como muchos otros, no se va a cortar a la hora de sembrar el miedo, aunque tenga que engañar y torturar para conseguirlo. Y nos endrogan, nos embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas. Nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada. Bueno, y tenemos ahora, volvemos a nuestra mesa, tenemos antes de las conclusiones al teléfono a Víctor Lázaro del sindicato CEPA. Buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, te llamamos hoy para que nos cuentes un poco el tema de el nuevo éxito que ha tenido la biblioteca de que ha abierto el CEPA en invierno y los problemas que ha puesto la universidad. Un poco el resumen de la situación. Sí, bueno, para explicar un poco los problemas, ¿no? También creo que sería interesante explicar de dónde viene la... Sí, primero contextualiza de dónde viene la iniciativa esta del sindicato. Sí, no, pues esto viene de 2012, cuando la universidad aprueba lo que llama el plan de racionalización de la gestión económica de la Universidad de Zaragoza, lo que viene a ser el nombre que le da la Universidad de Zaragoza a los recortes que aplica, ¿no? Como cortar la calefacción, las horas de luz, o que, por ejemplo, las facultades en fines de semana y festivos quede cerrada. Y, por tanto, durante gran parte de las Navidades, gran parte del verano y todos los fines de semana, al estar cerradas las facultades, las bibliotecas que hay dentro de estas, pues evidentemente también están cerradas. Lo que supone que no hay tan apenas espacio, más que hasta ahora solo la sala de filología, ¿no? En el pabellón de filología son las únicas plazas que ofertaba la universidad. Ante esta falta de espacio, pues nosotros planteamos que en la Casa del Estudiante, ¿no? Pues que nosotros nos organizamos para allí prestar servicio a los estudiantes y que puedan venir a estudiar, ¿no? No solo a los estudiantes, sino también a nosotros mismos, que evidentemente pues también somos estudiantes y necesitamos estudiar para nuestros exámenes y también pues sufrimos esa falta de espacio. Bueno, ¿y la experiencia qué resultados dio tanto este año como en años anteriores? ¿Fue positiva? Sí, bastante positiva. La sala normalmente se llena e incluso hay ciertos días que tenemos que abrir más de una sala. Este año, los últimos días sobre todo, pues había hasta 2 salas abiertas dentro de la sala del estudiante y la verdad es que la gente siempre nos suele dar las gracias y
nos felicita por las instalaciones. Y eso es una evidencia de que sí existe un problema de espacio para estudiar en Zaragoza. Sí, es evidente. Las plazas ofertadas no llegan ni a 500 plazas y somos 26.000 estudiantes en la Universidad de Zaragoza. Es evidente que no llega. Y bueno, ante una iniciativa de autoorganización estudiantil tan fructífera, ¿qué ha pasado con la universidad? ¿Qué pegas han puesto? Que por lo que parece molesta, ¿no?, que se denuncien los recortes, y hasta este año pues no habíamos tenido ningún problema, y ya antes de hacer incluso público la biblioteca, pues reservamos las salas en las casas del estudiante, y desde el rectorado ya se nos informa que se nos prohíbe, que no sé, o sea, que se deniegan las reservas y que no se va a poder realizar esta sala de estudio. Lo que se viene a decir es que la casa del estudiante, que no es un sitio para estudiar, que está enfocada a otros sitios y que a otras cuestiones, y que tiene problemas de seguridad, cuando nunca ha pasado absolutamente nada, y como se ha podido ver hasta ahora tampoco ha pasado nada en la casa del estudiante, ¿no?, estos días de biblioteca. Ajá. ¿Y cuál ha sido la respuesta del sindicato ante estos problemas? La respuesta ha sido la de siempre, ¿no?, que nosotros vamos a seguir abriendo, y como así lo hemos hecho, hemos seguido abriendo, y bueno, lo que nos ha supuesto pues algún pequeño enfrentamiento con rectorado y con vicerrectorado, pero que entendemos que tenemos la legitimidad y tenemos la necesidad de abrir esta sala de estudio, ¿no? Nosotros somos los primeros que no querríamos abrirla, pero nos obligan a ello. Muy bien, Víctor. Pues ¿algo más que quieras añadir antes de despedirte? No, con esto yo creo que más o menos he explicado el tema. Pues muy bien, te agradecemos que nos lo hayas explicado. Buenas noches. Gracias a vosotros. Hasta luego. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Syriza gana las elecciones. Pocos días después colapsan las negociaciones entre Tsipras y los acreedores de la deuda griega. Se desata una crisis de liquidez. El Estado se queda sin dinero. Grecia declara el impago de su deuda. Los turistas dejan de venir. Se dejan de pagar las pensiones. Se acaba la gasolina. También las medicinas. Esta es la propaganda electoral que Samaras, de Nueva Democracia, hacía contra Syriza. En un vídeo en el que aparecían diferentes periódicos falsos después de que Syriza ganara las elecciones. Sin embargo, es curioso que no ha sido Syriza la que ha hecho que se dejen de pagar pensiones, que no haya médicos para atender a pacientes que además no pueden pagar. Un parto son 700 euros y una cesárea 1.200, así como recortes y privatización de la educación, transporte, lotería y un largo etcétera. No, ha sido precisamente Samaras, los tecnócratas y el pacto de partidos para que no ganara Syriza. Cosa que ya se está empezando a oler en España con un pacto PP-PSOE, pero que huele tan mal que les debe de dar vergüenza empezar a plantear. Que vienen los rojos. La democracia es ilegal en el país que dicen que la inventó. Por otra parte, poco se habla del KKE en los medios. Poco se dice de que están denunciando una manipulación desmesurada en su país. Han sido relegados a menos del 2% del tiempo electoral en televisión, cuando deberían haber tenido asignado más por la cantidad de diputados que tenían. También denuncian que no se les invita a las tertulias, o en todo caso invitan a hablar de la trayectoria del KKE a exmilitantes de hace años. Y es que Grecia está en el puesto número 99 en el índice de libertad de prensa que confecciona Reporteros Sin Fronteras, por debajo de Dubái, Gabón y Kirguistán. Mientras la máxima del KKE es proletarios de todos los países unidos, la de Syriza parece ser empresarios de todos los países tranquilizados.
parece que todos los medios de comunicación, a sabiendas o no, ya vaticinaban la victoria de Syriza. Sobre todo saben hablar de su programa electoral. ¿Conseguirán que Grecia tenga aún más ruinas? Sin embargo, ya se puede saber qué ocurrirá sabiendo qué han hecho hasta ahora. No salen de la nada. Gobiernan en las islas Jónicas y Ática, la región más poblada de Grecia, en la que vive el 40% de su población. También aproximadamente el 20% de los municipios de la misma región. Han conseguido ayudas sociales tan básicas como luz o calefacción, o médicos voluntarios para contrarrestar los recortes en salud. Su lema es: no nos mataréis. Los medios de comunicación españoles dicen que Syriza pretende nacionalizar servicios como transportes, agua o luz, pero ocultan que muchos antes eran públicos, solventes y fueron casi regalados a grandes empresas. Todo esto en España nos suena, ¿verdad? Por supuesto, ni un euro de todos estos revierte en los griegos, sino que va directamente al fondo para el pago de la deuda. A pesar de ello, Alemania se mostró decepcionada por el nivel de privatización. Liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Ay, si cualquiera de estas cosas ocurriera en Venezuela, en Cuba y en otros tantos países. Entonces sí veríamos noticias hasta de cuando cierran una heladería o de cómo deben cortarse el pelo. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación, por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Bueno, y vamos acabando ya con el programa de hoy. Para finalizar, os pido vuestras conclusiones, una conclusión rápida de 1 minuto o 2 de un poco de todo lo que hemos ido hablando aquí. ¿Cómo se va a solucionar esto? Ya hemos hablado un poquillo, pero bueno, ¿qué creéis que se ha comentado a corto plazo? Se ha comentado así un poco por encima el tema de las primaveras árabes, estas que se han acabado volviendo otoños, inviernos de terrorismo, el ataque al laicismo y un ataque a la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que cuando pasó todo lo de Charlie Hebdo fue bastante claro, ¿no? Es la alianza entre Occidente y el islamismo radical que está atacando no puede quedar más patente, ¿no? Atacan y al día siguiente hacemos la foto y acojonamos a la gente en su casa con su vecino musulmán, con el enemigo lejano. Y vamos allanando el camino para leyes mordaza y para un futuro bastante oscuro. Muy bien, Nacho. Muchas gracias por estar aquí hoy. Sí, yo creo que es obvio que tiene que ver con el tema del control de la seguridad y migratorio, y por otro lado el escenario en Oriente Medio es sangrante, es muy complicado porque tienen recursos estratégicos que son ansiados por el imperialismo, está el Estado de Israel. Y, en fin, que todo esto que hemos hablado del intervencionismo a través de estos grupos no es nuevo, aunque cada vez es más patente, pero bueno, ya no hemos comentado un grupo que son los hermanos musulmanes que ya existen desde los años 30 y que básicamente contra el gobierno de Nasser en Egipto los potenciaron, ya se empezaron a potenciar por los ingleses y es la misma historia de siempre. Bueno, muchas gracias por tu conclusión, Diego, gracias por venir. Y nosotros ya nos despedimos. Recordamos que volvemos dentro de 2 semanas con otro programa. Buenas noches a todos. No sois vuestro trabajo. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Yeah, esto es pasión de talibanes. Lo prometido es deuda, chavales. Hijos de puta profesionales. Escucha esto. Yo llego el agente secreto más buscado en Nega. Me entrenó la KGB, después lo hizo Al Qaeda. Quieren mandarnos inspectores de Naciones Unidas porque mi rap se ha declarado arma de destrucción masiva. Contraataca la brigada del maíz. Somos personas no gratas en Washington y en Tel Aviv. Los chicos del maíz no me tiran sostenes. Ni saldré en TV, ni en los 40 ni XFM. Tú tienes groupies o rehenes. Tengo la frase socialismo barbarie tatuada en los genes.
nos quieren dar caza, porque suicidas descargan mi música en los campos de Gaza. Historias de parque, de plaza, poesía, me las chupaban en los baños mientras tú bailabas bulería. Danzo con la melodía, sigo en el punto de mira. Scotland Yard y la CIA siguen mi rastro en Al Jazeera. Rojos como Frida, los chicos del maíz, el último despojo de la Guerra Fría. Lo siento niña, yo escribí estilo Faluya, mi estilo vuela alto como un coche patrulla. Aleluya, ha salido el disco, soy descendiente del romano que crucificó a Cristo. Rimo luego existo, disculpen el retraso, es que agentes de la Interpol siguen mis pasos. Y no pierdas detalles, toco en Marina Leda, saldrán los tanques a la calle. Del primer track al último corte, este disco lo produce el gobierno de Corea del Norte. Hater por deporte, yo lo hice baby, soborné al trompetista en la final de la Davis. Mis movimientos de pelvis se censuran como hicieron con los de Elvis. Crazy beat, sabes que estoy de vicio. No quiero ser español, quiero ser egipcio. Soy un b-boy, el comunista que sodomizó a la niña de Rajoy. Pasión de talibanes, revolución. Socialicemos los medios de producción. Pasión de talibanes, oye, oye. Todo el poder para los soviets. Pasión de talibanes, revolución. Socialicemos los medios de producción. Pasión de talibanes, oye, oye. Todo el poder para los soviets. Llevo el espía que se estifa el polonio, el sucio. Grison busca mis huellas en cada defunción. En cada función usamos dobles que creen. Han puesto precio a mi cabeza y esta lanza fue al barril de Bren. Me persiguen de noche y de día porque saben del Mejías y de su sangre fría. Intento escapar al ser el motivo principal de cada vuelo ilegal que a España hizo la CIA. Sus agentes se escondían en raves disfrazados, vendiendo birra fría. Este pura un pavo y he tocado pensando que iba a ser abatido. Lo único jodido fue el técnico de sonido. Ruido de hélices, mi cara en portada de La Razón y el ABC. Y Ortega Lara escribiendo en contra de mi ser.